Vamos a hacer una oración para pedir de nuestro Señor la iluminación para entender su palabra. Padre nuestro, te agradecemos por tu santa palabra. Prospera la predicación en el corazón de los oyentes y permítenos comprender más de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque bien se le puede llamar también los Hechos del Espíritu Santo. El autor, con toda probabilidad, es Lucas, el médico amado, colaborador del apóstol Pablo y escritor de los dos documentos que abarcan la mayor parte del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Dos documentos que en la mente de Lucas conformaban un solo documento, pero que por razones de espacio y de comodidad tuvo que segmentar en dos partes. La persona que recibe estos documentos inspirados por Dios y escritos por Lucas es este hombre de rango específico, un hombre con cierto rango en el imperio, llamado o apodado Teófilo. Y sabemos que era un hombre de mucho rango, porque Lucas usa una expresión que solo se le daba a los centuriones o a las personas que estaban por encima de los centuriones, o excelentísimo Teófilo. Este documento, Hechos y Lucas, que son documentos hermanos, tienen un tema central. Y el tema tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Los documentos que más enfatizan en el Espíritu Santo son Lucas, el libro de los Hechos y una porción del Evangelio de Juan. Pero cuando usted empieza a leer el Evangelio de Lucas, va a encontrar que constantemente el Espíritu Santo tiene un protagonismo relevante. Por otra parte, también es importante mencionar que así como Marcos, Lucas y Hechos no fueron escritos por ningún apóstol, sino por personajes que estuvieron íntimamente ligados a los apóstoles. Por una parte, el Evangelio de Marcos es reconocido como inspirado y canónico por la influencia que el apóstol Pedro tuvo con Marcos. Podríamos decir que el Evangelio de Pedro indirectamente fue Marcos. Y Lucas es reconocido y aceptado como un evangelio válido por la influencia que tuvo directamente del apóstol Pablo. Podemos decir que es un evangelio paulino. Y también por los testimonios que Lucas recoge de la madre de Jesús, María. Por eso en Lucas constantemente aparece esta frase que dice: y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Como si Lucas nos estuviese diciendo: María me lo contó, ella lo recordó y yo lo plasmé. Ahora estamos en Hechos capítulo 1. Y antes de examinar los versículos que tocan, que es el versículo 6 y el versículo 7, me gustaría que usted leyera conmigo una parábola en el Evangelio de Mateo. Puede tener Hechos a la mano, pero antes de leer los pasajes de Hechos, vamos a dar lectura a una parábola que está en el Evangelio de Mateo, una parábola que nos va a ayudar a comprender lo que vamos a reflexionar. Mateo capítulo 21, verso 33 al versículo 43. Mateo 21, versículo 33 al verso 43. ¿Lo tenemos todos? Quiero contarles la historia de esta parábola, que es determinante para poder entender lo que hoy vamos a reflexionar en Hechos. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta parábola es una comparativa de una realidad trascendental. El padre de familia, dueño de la viña,
quien invirtió tiempo, esfuerzo, es la imagen de Dios, el Padre. La viña es simplemente una comparación del reino de Dios. Esa viña es el reino de los cielos, y los arrendadores son la comparación del pueblo hebreo, el pueblo judío, que quedó como administrador de esa viña, de ese reino, y el Padre esperaba obviamente frutos de esa administración. Verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, una alusión a la llegada del Mesías, no estrictamente su llegada, pero ya casi, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, o sea, los israelitas, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Probablemente una referencia a los profetas, que constantemente venían a buscar el fruto de parte de la administración de los israelitas sobre el reino de Dios. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. Este padre de familia es muy paciente y misericordioso, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Una referencia al rechazo del pueblo israelita hacia el Hijo de Dios y una referencia a lo que ellos ejecutaron en la cruz. Cuando venga pues el Señor de la viña, o sea, el Padre, ¿qué hará a aquellos labradores, hermanos? Le dijeron los israelitas: a los malos destruirá sin misericordia. ¿Eso era justo o no? Digo, si alguien mata a tus siervos y después asesina a tu único hijo, lo más lógico es que si tú llegas, los vas a destruir también a ellos. Y dice el texto: y aparte arrendará su viña a otros labradores. Eso es lo obvio. No solamente los va a destruir sin misericordia, cuestión que probablemente pasó en el año 70 con Israel, específicamente en Jerusalén con las tropas romanas, sino que aparte la administración de la viña se la va a encargar a otros labradores. Y dice el versículo 41, labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? O sea, era la piedra más importante para la construcción. Irónicamente, los edificadores la desecharon. Dice el versículo 43, me salto un poco. La interpretación de Jesús es la siguiente: por tanto os digo que el reino de Dios, o sea, la viña, el reino de Dios será quitado de vosotros, los israelitas, y será dado a gente que produzca los frutos de él, o sea, los gentiles. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Quiero llamar la atención a la parte del verso 43 que dice: el reino de Dios será quitado de vosotros. Pregunto yo, ¿los israelitas entendieron la parábola? Sin duda, porque el versículo 43 que dice: y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué dice? Entendieron que hablaba de ellos. Y entonces cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, después de la resurrección de Cristo, los discípulos saben que el reino de Dios, que fue el tema predominante de Jesús, le ha sido quitado al pueblo israelita. Evidencia de ello es que los israelitas mataron al Hijo de Dios, mataron al Rey, y con todo descaro, incluso el letrero decía: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Y ellos sin misericordia gritaron: crucifíquenle. Ahora, los israelitas saben que el reino les ha sido quitado, pero sobre todo los discípulos están conscientes que Dios es misericordioso y que Dios ha prometido que Israel, aunque desechado de la administración, también tiene parte en el reino,
tal vez no como ellos esperaban, pero Israel tiene parte. Y la pregunta que ellos formulan es interesante en el verso 6, porque después de que Jesús resucitó y los instruyó por 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, ellos en algún punto le preguntan, verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, todos juntos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Otras traducciones dicen, ¿le restituirás el reino a Israel? ¿Se entiende la idea? ¿Le restablecerás o le dejarás a Israel participar de las bendiciones del reino? Bueno, que Israel va a participar de las bendiciones del reino, de eso no hay duda. La pregunta recae sobre un concepto en específico. La parte final de la pregunta, ¿cuál es? En este tiempo, ya que resucitaste de los muertos, ya que el Espíritu Santo va a venir, Señor, ¿Israel va a participar del reino ya, inmediatamente, en este momento, en esta época? Jesús responde en el verso 7 y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, las maneras que el Padre puso en su sola potestad. Es un pasaje muy interesante y el tema de hoy básicamente es la pregunta que tenemos en el verso 6 en pantalla. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Por cierto que cuando hablamos de Israel en el ámbito cristiano, circulan ideas muy extrañas sobre el pueblo de Israel. Desde aquellos que dicen que Israel ha sido desechado y es odiado por Dios y que ningún israelita alcanzará salvación, hasta aquellos extremos de hermanos que dicen que Israel es el pueblo de Dios, que Israel es el reloj profético de Dios, que si los israelitas son prósperos es por la bendición de Dios, y se llega a dar una especie de distorsión sobre lo que Dios dice sobre Israel y sobre todo a la restauración de Israel, al reino. Hechos es un documento interesante porque si usted ve conmigo más adelante, por favor, en el capítulo 3, usted podrá notar que la restauración de Israel no es exclusiva. Hechos aborda temáticamente la restauración de todas las cosas, no solo la restauración de Israel. Vean conmigo el capítulo 3, por favor. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El perdón de los pecados y los tiempos de refrigerio son una cuestión que no solamente anhelamos nosotros. El primer hombre que anheló eso fue Adán, su esposa y sus descendientes. Y en Abel esperaban esa restauración. Candidatos hubo, el anhelo estuvo presente, la restauración de la relación con Dios, la restauración de un tiempo de refrigerio. Versículo 20. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, todos juntos, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, no solo de Israel. Por eso puntualizo, la restauración de Israel es una de las tantas cosas que Dios restaurará hasta que Cristo regrese, de que habló por Dios por boca de sus santos profetas. Dios no solamente quiere restaurar a su pueblo Israel, al reino, Dios también quiere restaurar la relación entre Dios y el hombre a partir de la palabra. Por ejemplo, ¿quién fue el único hombre que tuvo comunión con Dios y escuchó la voz de Dios? ¿Se acuerdan? Adán. La presencia de Dios se paseaba en el huerto. Y la restauración de la relación entre Dios y el hombre a partir de la presencia y la palabra de Dios ahora se nos ha dado a partir de Jesús, porque Moisés dijo en el verso 22 que el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta. Y ya lo levantó. Es Jesús de Nazaret. Se ha restaurado esa sección. Pero también otra cuestión que se anhelaba restaurar era la bendición que se perdió en Génesis capítulo 3, cuando Dios maldijo toda la creación y todo lo que tenía relación con el hombre. Si ven conmigo en el versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, ¿lo envió para qué? Miren, esa bendición que tanto se anhelaba, ¿la encontramos en quién?
en Jesús. Pero esta restauración, como vimos en la mañana, la restauración de todas las cosas, se dará gradualmente hasta que Cristo regrese. Y esto es muy importante en el libro de los Hechos, para entender la restauración de Israel al reino. La pregunta de Hechos, entonces, ¿cuál es? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ya, inmediatamente. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, yo sé que algunos pueden tener ideas diferentes, pero quisiera hacer un ejercicio con ustedes. Ponemos en pantalla lo siguiente: puntos que Lucas ha precisado sobre el reino en sus escritos. O sea, si vamos a hablar del reino de Dios en Hechos, tenemos que entender cuál es el concepto que Lucas tiene del reino de Dios en sus escritos. ¿Se entiende? Así que vamos a hacer un breve ejercicio para entender cuál es la cosmovisión que tiene el escritor de Hechos, Lucas, para entender bien lo que es el reino de Dios. Porque podemos dar una definición, podemos tener un concepto, pero antes de iniciar, me gustaría dejar en claro una cosa. Cuando hablamos del reino de Dios, a veces hablamos de dos cosas diferentes. Por ejemplo, ¿desde cuándo Dios reina? Desde siempre, ¿no? Desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero cuando hablamos de ese concepto como reino, estamos hablando del reino soberano y universal de Dios. ¿Sale? Eso no está en tela de juicio y ese no es el tema que estamos destacando. Cuando hablamos del reino de Dios en el Nuevo Testamento, casi siempre se está hablando de otra cosa. Estamos hablando del reino mesiánico, del gobierno de Dios a través de un hombre, a través de su Hijo Jesucristo, a través de aquel hombre a quien Dios le dio toda potestad. Es totalmente distinto, Son dos conceptos diferentes. Están ligados, pero son diferentes. Ahora, hay algunos puntos que Lucas ha precisado sobre el reino en sus dos escritos, tanto en el Evangelio como en Hechos. Lo primero, inciso A, Lucas dice en primer lugar que Jesús, esto es muy importante, Jesús es el cumplimiento del reino mesiánico prometido a David. O sea, para aquellos hermanos, para aquellas personas que piensan que el reino mesiánico se va a cumplir en un futuro, en un reinado de 1000 años sobre la tierra, déjenme decirles que Lucas no opina lo mismo. Lucas deja muy en claro que el reino mesiánico del que tanto se habla se cumplió con Jesús de Nazaret. Y voy a pedirles por favor que busquen Lucas capítulo 10, verso 9. Perdón, Lucas 1, 30 al 33. Disculpen. Lucas 1, verso 30 al 33. Es Gabriel, el arcángel, quien le da la noticia a María, y la porción que vamos a leer refleja que para Gabriel y que para María y para el escritor que es Lucas, el reino mesiánico tan esperado y profetizado en el Antiguo Testamento ya se cumplió ¿en quién? En Jesús. No lo vamos a experimentar en un reino milenial sobre la tierra, no vamos a esperar a que Cristo se siente físicamente sobre un trono, porque Jesús es el cumplimiento del reino mesiánico y eso ya se cumplió y se está cumpliendo. Vean conmigo el capítulo 1, versículo 30. ¿Cómo dice? Dice así: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado aceptación delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y pregunto, ¿Jesús es grande? Y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Él fue llamado Hijo de Dios? Por cierto, es el cumplimiento de una profecía específica. Cuando Dios le dijo a David: yo haré rey a uno de tu linaje, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Sigue diciendo: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Pregunto, ¿ya se lo dio o no? No, Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada. Hay personas que esperan que Jesús venga, llegue a Jerusalén, se destruya la mezquita que está ahí, y entonces se levante un templo para que se le ponga un trono físico, y Jesús empieza a gobernar a la manera de este mundo. Pero vuelvo a reiterar, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Sigue diciendo el texto: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no durará 1000 años. ¿Cuánto durará? Eternamente. Su reino no tendrá
fin. Eso es muy claro para Lucas. Jesús es el cumplimiento del reino mesiánico. Inciso B. Otra cosa que Lucas va a precisar sobre el reino mesiánico es que el reino mesiánico se estableció con la primera venida de Cristo. O sea, ya estamos viviendo en el reino desde hace 2000 años. Jesús lo estableció, el reino inició con la llegada de Jesús y claro, inició como una levadura insignificante pero que va esponjando poco a poco, o inició como una semilla de mostaza muy pequeña que va creciendo hasta llegar a su plenitud, pero el reino se estableció con la llegada de Cristo. Lucas 10:9 nos dice así: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles todos juntos, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ese fue el mensaje de Jesús y de sus discípulos. Díganle a la gente que el reino de Dios ya se acercó. ¿Se entiende? 10:11. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Sigue diciendo, pero esto sabed, todos juntos, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. 11:20 de Lucas. Esta es la ocasión en la que Cristo echa fuera a un demonio y lo acusan de echar fuera a los demonios por Satanás. Y él dice, no es por eso. Si yo echo fuera a los demonios es porque es evidente, como dice el versículo 20, mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios, ¿qué dice? Ha llegado a vosotros. Y Lucas 17:20 y 21. Nos dice lo siguiente. Preguntado por los fariseos, y miren que ellos tenían un anhelo ferviente por el reino mesiánico, aunque equivocado, le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios. O sea, es una pregunta incluso ofensiva porque todo Lucas nos viene diciendo que el reino ya llegó. Obviamente que tal vez la pregunta es ofensiva, pero también es genuina, porque ellos no pueden ver el reino de Dios a menos que nazcan de nuevo. Entonces Jesús les responde y les dice, todos juntos, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Por qué? Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ustedes están esperando lo que ya llegó. El reino de Dios ya está entre ustedes. La tercera cosa que Lucas va a precisar, inciso C, es que el reino de Dios es un estado de conciencia, vuelvo a reiterar, es un estado de conciencia, no es un estado político, no es un estado militar, no es un estado material, un estado económico, no. Para Lucas y para todo el Evangelio, el reino es un estado de conciencia, ¿se entiende eso? Un estado personal de conciencia que consiste en una existencia gobernada por Dios a través de ¿quién? A través de su Hijo. Y cito Lucas 11:2, que es un pasaje muy conocido, en la famosa oración del Padre Nuestro, en donde Jesús explica qué es el reino de manera muy básica y nos dice de la siguiente manera, cuando oren, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino. Probablemente esta declaración puede escandalizar y alguien diga, está diciendo que venga en futuro, pero enseguida explica lo que significa orar, venga tu reino. Cuando yo oro diciendo, Señor, venga tu reino, no estoy diciendo que el reino no esté. Lo que estoy diciendo en otras palabras, ¿qué es? Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, el reino es un estado de conciencia, es decir, una persona que está consciente de que su vida, su existencia debe estar gobernada por la voluntad de Dios a través de su Hijo. Y yo pregunto, ¿todos los que estamos aquí somos conscientes de eso? ¿Usted ya forma parte del reino? Y puedo aprovechar para decir que Jesús dijo, no puedes ver el reino si no naces de nuevo. El reino ya está, ya lo están experimentando y sí, inició insignificante como una semilla de mostaza, pero está creciendo gradualmente hasta que Cristo regrese. Inciso D, otra cosa que va a precisar Lucas
es que durante mucho tiempo el pensamiento de los apóstoles estuvo dominado por el anhelo equivocado de ver a Israel exaltado, y agrego ahí, políticamente, en el reino. Es decir, el pensamiento que dominó a los discípulos durante mucho tiempo, en ese proceso en el cual iban entendiendo poco a poco la enseñanza de Cristo, es que ellos pensaban que el reino significaba que Dios iba a exaltar a Israel como la acrópolis del mundo y que políticamente, económicamente y militarmente Israel iba a dominar todo. Es decir, tenían una concepción a la manera del rey David y a la manera del rey Salomón, ¿se entiende? ¿Qué hizo David? Guerra. ¿Qué hizo Salomón? Riqueza, política. Pero Jesús nos explica, y el Evangelio de Lucas explica, que esta cuestión fue un pensamiento equivocado durante mucho tiempo. Vean Lucas 19:11. Dice así Lucas 19:11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de ¿dónde? Imagínese que usted es un discípulo, se le ha pasado escuchando del reino, y de repente usted sabe que Jesús ya va a entrar a Jerusalén. El pensamiento que permeaba a los discípulos era, seguramente ahora va a sentarse en el trono de David, va a reinar desde la capital, e Israel va a ser exaltado. Y dice el texto, y ellos pensaban, ¿notan eso?, que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, que entrando a Jerusalén, los romanos iban a ser asesinados y ellos iban a tener las mejores posiciones políticas en el reino. De hecho, si recuerdan Marcos, en este contexto Juan y Jacobo le hicieron una petición, ¿se acuerdan? Maestro, ya que estamos a punto de entrar a Jerusalén y que somos tus primos, concédenos algo. Jesús les dijo, ¿qué quieren? Pues queremos que uno esté a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se acuerdan? Jesús les dijo, ustedes no están entendiendo nada sobre el reino. Versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano. Bueno, Cristo aprovecha para explicarles una parábola semejante a la que ya leímos al principio. Inciso E, hermanos, otro punto que precisa Lucas sobre el reino, inciso E, es que el reino y su administración les fue quitado temporal y parcialmente, ¿a quiénes? Pues a los judíos, para dárselo a otros, ¿a quiénes? A los gentiles. Eso es muy claro en el Evangelio de Lucas y también en el Evangelio de Mateo. De hecho, no lo vamos a leer porque ya lo leímos al inicio. El reino le sería quitado y sería entregado a otras gentes que den fruto de él. Y la parábola que aparece en esos pasajes es muy similar a la de Mateo. Inciso F, otro punto a precisar. Y esto es muy importante, porque algunos podemos caer en este extremo, pero es importante precisarlo. Lucas nos dice que Israel será incluido en el reino. ¿Se entiende eso? Israel no está desechado. Totalmente no. Parcialmente sí. Temporalmente sí. Pero Israel no ha sido desechado totalmente. ¿Por qué? Porque si Israel hubiese sido desechado ya de manera total, históricamente ese país ni siquiera existiría. ¿Se entiende? Si no fuera por la mano de Dios, Israel estaría exterminado desde hace siglos. Como dijo Jesús, por causa de los escogidos de Israel, los días de tribulación, de exterminio, serían acortados. Eso es lo que ha pasado. Si no fuera por la mano de Dios, Israel ya hubiese sido exterminado durante muchos años atrás. Textos que dicen eso, bueno, 1.33, ya lo leímos, reinará sobre la casa de Jacob. Si alguien me apoya con Lucas 2, 25 al 32, en voz alta, por favor. Y perdón que la introducción es un poco larga, pero es parte de contextualizarnos. Lucas 2, versículo 25 al 32. ¿Algún varón en voz alta, por favor? Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Hasta ahí? ¿Notan eso? ¿Qué esperaba Simeón? La consolación de Israel. Pregunto, ¿Israel va a participar de las bendiciones del reino? ¿Incluyendo la consolación? Pues sí. Adelante. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Nota eso también? Lucas enfatiza mucho al Espíritu Santo desde el Evangelio. Adelante, hermano. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte si antes viera al Cristo del Señor.
Movido por el Espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, permíteme que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Nota eso? Gloria de tu pueblo Israel. O sea, Israel sí va a experimentar, sí va a participar del reino. Claro que ahorita vamos a explicar mejor el asunto. Síganme también con su vista, por favor, verso 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban, ¿qué? La redención en Jerusalén. O sea, gran parte de Jerusalén va a experimentar la redención, y lo ha hecho. Y termino, hermanos, con el inciso G. Este punto es muy importante. Es otro punto de precisión de Lucas sobre el reino. Inciso G. Lucas nos dice que para el momento de la ascensión de Cristo, o sea, ya en Hechos, los apóstoles estaban, ¿qué? Muy instruidos sobre el reino. Ellos ya no tienen dudas. La única duda que tienen, ¿cuál es? En este tiempo, es decir, Israel, nuestro pueblo natal, en este tiempo será incluido. ¿Le restablecerás el reino en esta época ya inmediatamente? Hechos 1:3 nos dice, si lo tenemos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas irrefutables, apareciéndoseles, ¿cuánto tiempo? Durante 40 días. ¿Y durante ese tiempo qué hizo? Hablaba acerca del reino de Dios. O sea que para este punto los apóstoles están extremadamente instruidos por el reino. Cuando ellos preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No están pensando ya en política, ya no están pensando en economía, ya no están pensando en guerra, están pensando en también ellos como nosotros que somos galileos. ¿En este momento van a participar del reino, Señor? Jesús les dice, pues ustedes no tienen por qué saber los tiempos, las épocas que solo Dios puso en su potestad. Pero bueno, iniciemos con el sermón. Después de examinar estos puntos, hay una pregunta que va a dirigirnos. La pregunta dice, ¿qué cosas sabemos sobre la restauración de Israel al reino de Dios? No vamos a enfocarnos en lo que no sabemos. ¿Por qué? Pues porque no lo sabemos, ¿no? Y Jesús dice que no nos toca explicar lo que no sabemos. Entonces vamos a enfocarnos en lo que sí sabemos. ¿Qué cosas sabemos sobre la restauración de Israel al reino de Dios? Bueno, ¿ya quedó claro qué es el reino? ¿Ya quedó claro que ya estamos reinando con Cristo? ¿Ya quedó claro que Jesús es el cumplimiento del reino mesiánico? ¿Ya quedó claro que Israel fue desechado parcialmente? Pero también ya quedó claro que Israel va a participar, aunque no sabemos en qué momento el todo de Israel va a participar del reino. Pero vamos a hablar de cosas que sí sabemos. Lo primero que sí sabemos, número 1, sabemos cuál es la naturaleza de su restauración. Repito, lo que sí sabemos, número 1, es cuál es la naturaleza de su restauración. Es triste, pero para muchos hermanos la restauración de Israel consiste en que se quite la mezquita que está donde estaba el templo de Salomón, que se construya otra vez el templo de Salomón, que se encuentren por ahí unas vacas rojas, que los levitas otra vez ejerzan su ministerio sacerdotal, que Israel acabe con los pueblos enemigos y que el Mesías venga a reinar físicamente sobre ese pueblo. Esa es una concepción egocentrista, materialista y fuera de contexto. La naturaleza de la restauración de Israel no tiene nada que ver con eso. Si recordamos las premisas de Jesús, Él dijo, mi reino no es de este mundo, y con eso está apuntando a la naturaleza de su reino. Pero sabemos que la restauración de Israel es de naturaleza espiritual, y lo voy a demostrar. Inciso A, es una restauración
que tiene que ver con la recepción de la promesa del Espíritu Santo. No sé si usted recuerda cuál fue el tema de hace 8 días. La promesa del Espíritu Santo. Lo que Jesús les acaba de decir es, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu. Y en el versículo 8, ¿qué les dijo? Pero recibiréis poder. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Israel? Puesto que ellos preguntan si es el momento de restaurar a Israel, Jesús deja muy en claro que su restauración tiene que ver, en primer lugar, con recibir la promesa del Espíritu Santo. Y cada vez que un judío, un israelita, recibe el Espíritu de Cristo, está siendo restaurado con todo ese grupo que Dios eligió de Israel para que alcancen salvación. Esto está ligado a una profecía, hermanos, si buscan conmigo, Ezequiel 36. Y les pido una disculpa porque yo sé que son muchos versos, pero el tema es un poco complicado. No son los sermones que podemos exprimir con 2 versículos tan fácil. Entonces vamos a leer Ezequiel, capítulo 36, del verso 22 en adelante. Síganme con su vista. Yo quiero que note si la restauración aquí tiene que ver precisamente con recibir al Espíritu Santo o con otra cosa. Veamos el verso 22, dice así: Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Eso se cumplió con el imperio medo-persa, ¿lo recuerdan? Donde ellos pudieron recuperar su tierra en el contexto de Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. ¿Sí nota en qué consiste la restauración? De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué más? Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Todos juntos? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿En qué consiste la restauración de Israel? En que todos los israelitas que Dios haya predestinado para el reino, en algún punto tienen que recibir la promesa del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con la guerra. Israel no es reloj profético de nada. Israel es un pueblo igual que cualquier otro pueblo que ha alcanzado misericordia por Dios y que será restaurado al reino gradualmente en el momento que reciban el Espíritu Santo. Si ve conmigo también, por favor, el capítulo 37, se nos presenta un valle de huesos secos, ¿lo ve? Y la mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora, este valle lleno de huesos, Dios lo empieza a restaurar. ¿Ha leído la profecía? A este valle de huesos secos le empieza a colocar tendones, carne, y al final le da vida. ¿Cómo termina la profecía? Vean conmigo, por favor, verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, todos juntos, son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, todos juntos, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros. Pregunto, ¿es lo mismo de atrás? Pues sí. Es una analogía simplemente de la muerte espiritual de Israel, la cual se acaba en el momento que todo israelita reciba el Espíritu en su corazón. Y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy el Señor, el que hablé. Bien, inciso A, la restauración de Israel es una restauración que tiene que ver con la recepción de la promesa del Espíritu Santo. Por eso Pedro, cuando le predica a los israelitas,
en el capítulo 2 de Hechos, ¿qué les dice? Después de que ellos dicen, ¿qué haremos? Pedro les dice, bautícese cada uno, invocando el nombre de Jesús, y así recibirán la promesa del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, a cuantos nuestro Dios llame. Inciso B, la restauración también es una restauración que tiene que ver con su salvación. Básicamente es un término sinónimo. La restauración de Israel tiene que ver con su salvación. No tiene que ver, repito, con política, economía, guerra. Y el apóstol Pablo fue quien se encargó de explicar esto. Por favor, busquemos Romanos 11. Y vean conmigo, por favor, el versículo 11 en adelante. Pablo sobre Israel dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es decir, ¿se han tropezado y nunca más se van a levantar? Esa es la idea. ¿Cuál es la respuesta? No. O sea, si Israel tropezó, eso no significa que ya va a quedar en el suelo para siempre, no, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Se acuerdan de la parábola de la viña? Para provocarles a celos. Hermanos, y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿qué riqueza? Espiritual, obviamente. Cristo a los gentiles. Y su defección, la riqueza de los gentiles, todos juntos, ¿cuánto más su plena qué? Restauración. ¿Sí habrá restauración para Israel o no? ¿En qué consiste? Ya lo veremos más abajo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos, ¿bien eso? A algunos de ellos. Según Pablo, ¿cómo los iba a restaurar? Según el verso 14 al final, la expresión dice, hacer salvos a algunos de ellos. ¿En qué consiste su restauración? Salvación. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, todos juntos, ¿qué será su admisión si no vida? ¿Cuadra con Ezequiel o no? ¿En qué consiste su restauración? Vida de entre los muertos. Que Dios los saque de su sepulcro espiritual. Así que lo que sí sabemos, repito, número 1, sabemos cuál es la naturaleza de su restauración. ¿Sale? Número 2, sabemos también cómo se dará su restauración. Eso sí lo sabemos. ¿Cómo se dará? ¿Cómo se dará, hermanos? Inciso A, enfatizo algo. La restauración de Israel la experimentará un todo de Israel. ¿Qué quiero decir? No toda la gente que nace siendo israelita va a ser salva. Pero si hay un grupo escogido, hay un todo de Israel que sí va a experimentar salvación. A ese todo, ¿cómo le llaman los escritos de la Biblia? Un remanente, el remanente de Israel. Es decir, Dios escogió un grupo en México, un grupo en Estados Unidos, un grupo en cada región. Y en Israel es igual. Los israelitas que serán restaurados al reino es ese grupo que Dios eligió y predestinó, el remanente de Israel. En voz alta, un varón puede leer Romanos 9:22. Por favor. Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. El 29, por favor, hermano. El 29, ¿no? A ver, déjame ver. 27. Me equivoqué, hermano. 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Notan eso? O sea, si los israelitas fuesen como la arena del mar, ¿se van a salvar todos? No. ¿Qué dice el texto? Tan solo el remanente será salvo. O sea, el que Israel vaya a ser restaurado implica que va a ser restaurado espiritualmente, va a ser salvo, pero un grupo, el remanente de Israel. También Pablo lo dice en Romanos 11, síganme con su vista del verso 1 en adelante.
Pablo dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice Pablo. Si lo hubiese desechado totalmente, pues ni yo sería salvo, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la respuesta de Dios, hermanos? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Cuando Elías se quedó solo, pregunta, ¿de veras se quedó solo? Él pensaba que se quedó solo, pero Dios reservó un grupo. Versículo 5, todos juntos. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido, no por su raza, no por su nacionalidad. ¿Escogido por qué? Por gracia. Es importante eso. Recuerdo que hace años en una denominación llegaban predicadores especiales para evangelizar judíos. Ahora la cuestión era la inversa. Ellos no le predicaban a ningún gentil, aunque alguien tuviese necesidad, solo le predicaban a los judíos y tenían un lema que decía, primeramente al judío. Bueno, eso es discriminación y eso no aparece en la Biblia. Cuando Pablo dice primeramente al judío, lo que está diciendo es que a ellos primeramente les llegó el mensaje, no que tengan prioridad sobre los gentiles. Entonces la restauración la va a experimentar un grupo, ¿queda claro? Inciso B. La restauración la experimentará gradualmente, mientras son salvos también los gentiles. Eso es lo que nos revela Dios a través de Pablo. Vea lo que dice Romanos 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, todos juntos, endurecimiento en parte. ¿Qué significa eso? Que no todos los israelitas están duros a Cristo. Están endurecidos, ¿cómo? En parte, o sea, parcialmente. Sigue diciendo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, esa va a ser la condición de Israel. La mayoría va a estar endurecida, solo un grupo va a estar dócil. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pueblo gentil termine su administración, y eso va a ocurrir hasta que Cristo venga. Sigue diciendo el versículo 26, y le voy a pedir a alguien que tenga la versión de las Américas que lo lea, porque es una mejor traducción. ¿Alguien la tiene? Adelante. 26, por favor. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice en la Biblia. El Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Hasta ahí. La traducción más correcta dice, y no sé si es la de las Américas, creo que sí, pero tendría que decir, y de esa manera todo Israel será salvo. O sea, de esa forma, mientras el pueblo gentil experimenta su administración en el reino, de esa manera todo el remanente de Israel será salvo. ¿Cuándo? Verso 26, cuando venga de Sión el libertador, ¿se entiende? Que apartará de Jacob la impiedad. Punto número 3, ¿qué otra cosa sabemos sobre Israel, hermanos? Punto número 3. Y esto es importante recordarlo. Sabemos que su plena restauración, o sea, plena restauración porque ahorita sí está siendo restaurado gradualmente, pero sabemos que su plena restauración llegará juntamente con la plenitud del reino. ¿Y a qué me refiero con la plenitud del reino? ¿Ya estamos en el reino o no? ¿En plenitud? No. El reino ya está, pero está en desarrollo, y cuando Cristo regrese y el reino llegue a su plenitud y vayamos a la casa del Padre, en ese momento todos los israelitas que tengan que ser salvos serán salvos. 3. Sabemos que su plena restauración llegará juntamente con la plenitud del reino. Solo vamos a ver 2 pasajes, hermanos. Vean conmigo Daniel 12. Lamentablemente tenemos que ver todos los versículos porque en la mente de los discípulos esto ya estaba sintetizado, pero en nuestra mente tal vez no.
Y por eso necesitamos estar examinando todos los versos. ¿Lo tenemos? Daniel 12 nos habla del fin, del tiempo del fin. Y le agrego de los tiempos, porque una hermanita me decía, hermano, ya no vamos a estudiar la doctrina del fin. Y la hermana estaba pensando en un mamífero, ¿verdad? Pero aquí nos referimos al fin de los tiempos. ¿Sale? En aquel tiempo se levantará Miguel, o sea, el protector de Israel. Es el símbolo del protector de Israel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Le suena familiar esa expresión? Es de Jesús, ¿no? Dice después, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuántos, hermanos, o quiénes? ¿Todos los israelitas? No, todos los que se hallen escritos en el libro, o sea, los escogidos, el remanente de Israel. ¿Cuándo será ese tiempo, hermanos? ¿Cuándo llegará la plenitud de la salvación de Israel? Verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Saben cuándo llegará la restauración plena de Israel? En el día de la resurrección de los muertos, en el día que Cristo regrese por segunda vez. Pregunto, ¿Dios ama a todos los seres humanos? ¿Y ese remanente de Israel va a alcanzar salvación? ¿Y por qué aún no? Bueno, porque aún hay muchos que probablemente no han nacido. ¿Y por qué Dios aún no viene? Porque hay mucha gente, no solo de Israel, en todo el mundo, que tiene que ser salva, y hasta que ese grupo llegue a la salvación, Dios tendrá paciencia. Vean conmigo lo que dice Apocalipsis 7, mientras lo buscan, les repito las palabras de Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios no viene es porque hay un grupo, no solo de israelitas, sino de todo el mundo, que tiene que alcanzar la salvación. 7.1, Apocalipsis, obviamente es un texto de naturaleza simbólica, y me voy a enfocar en lo más claro. Aquí dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. El número 4 es un símbolo del cosmos, de la creación. Y dice que este ángel vino para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estos ángeles estaban encargados de detener la destrucción del mundo. Es meramente un lenguaje apocalíptico que nos habla de cómo Dios sustenta el universo para que no colapse. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué les dijo? No le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En las palabras de Pedro, que el mundo no se acabe, que el mundo no desaparece, pero eso es por una razón, porque Dios está esperando que todos sean sellados, que todos sean salvos. Lo curioso es que el verso 4 nos dice que estos sellados son israelitas. Y oí el número de los sellados, verso 4. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, ese número, 144,000, no es el tema, pero es un símbolo del remanente de israelitas que serán salvos antes de que el mundo llegue a su fin. Y 4, termino. ¿Qué otra cosa sabemos sobre la restauración de Israel al reino? Sabemos que el tiempo exacto de su plena restauración solo lo conoce Dios. ¿Qué dijo Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos, los modos que Dios ha puesto en su sola potestad. Y tiene mucha congruencia con lo que dijo Jesús. Si la plena restauración de Israel se va a dar cuando Cristo regrese, pues Jesús dijo, el día y la hora, nadie lo sabe. Y con esto, hermanos, podemos rescatar algunas cosas. Lo primero es que Dios es misericordioso con todos los pueblos, y que todos los pueblos van a participar del reino en su momento de manera parcial, que hay un grupo de personas que siempre participará de las bendiciones de Dios. Y lo segundo es que Israel no tiene nada de especial, excepto que Dios lo ama
como ama a cualquier otro pueblo. Dios no tiene dos pueblos, hermanos. Dios no es como un hombre adúltero que tiene a una esposa y que tiene una novia, ¿verdad? Dios tiene un solo pueblo, constituido por judíos y constituido por gentiles. A esto Apocalipsis lo simboliza como los dos testigos de Dios. ¿Lo ha leído? Es una parábola apocalíptica. Un testigo es el pueblo judío y otro testigo es el pueblo gentil, que ambos son el reino de sacerdotes redimido por Dios. Hagamos una oración y dentro de 8 días sigamos con la reflexión. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu santa palabra, gracias por esta hermosa enseñanza. Permite que esto quede grabado en el corazón. Ayúdanos a no olvidar para poder presentar defensa, para poder entender mejor el panorama de tu santa palabra. Y llévanos con bien, Señor, a nuestro destino. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.